Siempre imaginé que, en el velorio de mi esposo, al menos tendría el derecho de tomar su mano por última vez. Pensé que sería un momento silencioso, doloroso, pero lleno de respeto y despedida. Pero el día del velorio de Ramón, antes siquiera de ver su rostro, el guardia me bloqueó con el brazo extendido y dijo: «No se acerque, señora, tiene que ver esto antes». Y allí, frente al ataúd cerrado del hombre a quien amé durante 48 años, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Y si crees que eso fue lo peor, espera. Lo que descubrí después transformó mi vida en algo que nadie, absolutamente nadie, creería si yo misma no lo hubiera vivido. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia da un giro que te va a dejar sin aliento. Pero antes, cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo esta historia ahora? Y suscríbete ya, porque aún viene mucho más, y cada detalle importa. Mi nombre es Magdalena Hurtado, tengo 74 años, y durante décadas creí que mi familia era mi mayor orgullo. Pero aquel día, frente al guardia que me impidió ver a mi propio esposo, descubrí que la verdad siempre encuentra la forma de salir, incluso en el momento más inesperado. Nunca había imaginado que el último adiós a Ramón sucedería rodeado de tanto lujo. El salón tenía paredes de mármol beige, cortinas gruesas que parecían recién planchadas y un brillo artificial que me resultaba ofensivo. Javier, mi hijo, había organizado todo. Dijo que su padre merecía un homenaje digno, pero yo solo veía vanidad. Había arreglos de orquídeas en jarrones de cristal, música suave y un aroma a perfume de diseñador que me provocaba náuseas. Cada detalle parecía más pensado para impresionar que para despedir. Quise creer que aquel exceso era su forma de procesar el dolor, aunque algo dentro de mí sabía que no era eso. Los invitados caminaban entre las sillas tapizadas en terciopelo azul, con copas de vino caro en la mano, como si asistieran a una inauguración. Escuchaba sus voces mezcladas con el sonido de los tacones sobre el piso pulido. Me senté un momento, observando los reflejos de la lámpara central bailando sobre el ataúd cerrado. Era una escena tan elegante como vacía. Me dolía imaginar que Ramón, tan sencillo en su esencia, descansara en medio de aquella ostentación. Recordé nuestras tardes en casa, cuando tomábamos café en el jardín y hablábamos de cómo la gente confunde respeto con apariencia. Cuando me levanté para acercarme, un guardia del cementerio se interpuso frente a mí. Llevaba guantes blancos y una expresión neutra, casi fría. «No se acerque, señora, tiene que ver esto antes». Por un segundo pensé que había escuchado mal. Le pregunté si se refería a mí. Asintió sin mirarme directamente y extendió un sobresellado. Sus manos temblaban. Todo el salón se volvió borroso, solo veía ese papel en medio de la luz amarilla del techo. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Tomé el sobre con cuidado. El papel era grueso, perfumado, de esos que se usan para documentos importantes. Al abrirlo, encontré una fotografía de Ramón sentado en una banca del parque donde solíamos caminar después de visitar el banco. Estaba solo, con el mismo abrigo gris que usó en su último viaje de negocios. En la mano sostenía un sobre idéntico. Detrás, su caligrafía inconfundible decía: «Si estás leyendo esto, algo no salió como planeaba. Confía en Carmen». Sentí que el aire me faltaba. Carmen. Su nombre resonó en mi cabeza como un eco. Era la contadora de la empresa, la que manejaba nuestras cuentas conjuntas y conocía cada detalle de las finanzas familiares. Siempre discreta, siempre correcta. ¿Por qué Ramón me pediría confiar en ella y no en nuestro propio hijo? Mi mente buscaba respuestas mientras el murmullo del salón se volvía lejano. Guardé la foto dentro de mi bolso de cuero y caminé hacia el ventanal más cercano, intentando respirar. Desde allí podía ver el reflejo de las luces del club privado de enfrente, donde Ramón solía reunirse con sus socios. Recordé que, la noche antes de morir, me llamó para decirme que había hecho una transferencia importante, por seguridad, según sus palabras. No entendí entonces a qué se refería, pero ahora todo tomaba sentido. Tal vez ese dinero no era para Javier. Tal vez había algo más, algo que él intentó proteger hasta el final. Volteé hacia el ataúd. Me dolió imaginar que debajo de esa tapa brillante, con herrajes dorados, yacía el hombre que me prometió dignidad. Javier seguía sonriendo a los invitados, con esa calma ensayada de quien se sabe observado. Cada gesto suyo me resultaba más ajeno.
Su traje de seda, su reloj nuevo, el perfume que inundaba el aire, todo gritaba poder, no luto. Me pregunté en qué momento mi hijo cambió tanto, cuando el orgullo se volvió su idioma. Una mujer del servicio me ofreció agua en una copa de cristal. La rechacé con un gesto leve. No podía beber, sentía el estómago hecho nudo. Guardé el sobre dentro de mi abrigo y me dirigí al pasillo lateral. El silencio allí era distinto, más real. Pude oír mi respiración entrecortada, el taconeo de mis propios pasos y el leve sonido de un reloj de pared marcando la hora. Cada segundo pesaba como una piedra. De pronto, el guardia se acercó otra vez. Me miró de reojo y susurró: «Su esposo estaba muy asustado, señora. No quería que su hijo lo supiera». Sentí la sangre helarse. Le pregunté qué sabía, pero se alejó sin responder. Quedé sola, sosteniendo esa frase como una herida abierta. Sabía que algo en mi vida acababa de quebrarse. Respiré hondo, miré una vez más el ataúd y con la poca dignidad que me quedaba, salí del salón. El aire de la noche me golpeó la cara. Afuera, los autos de lujo seguían estacionados en fila, brillando bajo las luces del cementerio. Caminé despacio, apretando el sobre contra el pecho. No sabía aún qué buscaba, solo que debía encontrar a Carmen. Y en ese momento entendí que la verdadera despedida de Ramón apenas comenzaba. Me quedé sentada en una de esas sillas tapizadas con terciopelo azul oscuro, observando la fotografía que había encontrado en el sobre. El ruido del salón se mezclaba con el tintinear de las copas y las voces suaves de los invitados. Todo parecía perfectamente calculado, desde la temperatura del aire hasta el aroma a flores exóticas. La imagen de Ramón, tan serena y tan viva, me partía el alma. No entendía qué mensaje escondía aquella frase, ni por qué había querido protegerme de mi propio hijo. Javier se movía entre los asistentes con esa seguridad que solo da el dinero. Saludaba a empresarios, estrechaba manos, sonreía con dientes blancos y mirada vacía. Llevaba el mismo traje de diseñador que había usado en el último evento del club financiero. Lo observé de lejos y sentí algo que nunca había sentido por él: miedo. No al hijo que crié, sino al hombre en que se había convertido. Me pregunté si en algún momento habría cruzado una línea invisible entre la ambición y la deslealtad. Él me vio mirando. Caminó hacia mí con paso lento, seguro, el brillo de su reloj reflejando las luces del techo. «Mamá, no armes un drama. Hoy es un día importante», dijo, como si mis lágrimas fueran un inconveniente. «¿Importante para quién?», le respondí. Su sonrisa apenas cambió, pero su mirada se endureció. «Para la familia, claro». Ese familia sonó tan vacío que me dolió. Volvió a girarse y siguió hablando con un banquero, dejando en mi boca el sabor metálico de la duda. Miré la fotografía otra vez. Detrás de Ramón había un edificio que conocía bien, la sede principal de su empresa. Recordé que en el parque, frente a esa oficina, solía sentarse cuando quería pensar en silencio. Me pregunté si la carta se refería a algo que había pasado ahí, algo relacionado con las cuentas de la compañía o con la herencia. Sentí una punzada en el pecho, algo me decía que esa foto era más que una despedida. Me levanté y caminé hacia el área de descanso, donde el mármol del piso reflejaba mi silueta. A cada paso, mi reflejo parecía más ajeno, más distante. Me miré en el espejo del pasillo y apenas me reconocí. Había envejecido años en una hora. Los ojos hinchados, el cabello fuera de lugar, la tristeza pegada a la piel. Recordé cuando Ramón me decía que la elegancia no era cuestión de ropa, sino de dignidad. Y en ese momento, con la cabeza erguida, decidí mantener la mía. El guardia se me acercó otra vez. Su voz temblaba un poco. «Señora, su esposo estaba muy asustado. No quería que su hijo lo supiera». Mi garganta se cerró. ¿Qué cosa no debía saber? Pero él solo negó con la cabeza. Me quedé con la sensación de que sabía mucho más, de que había prometido guardar un secreto. Sentí que el aire se espesaba entre nosotros. Regresé al salón intentando fingir calma. Javier seguía riendo con un grupo de socios. Un hombre mencionó algo sobre una cuenta en Suiza y mi hijo cambió de tema de inmediato. No sé si fue casualidad, pero ese gesto encendió todas mis alarmas.
Fui hasta la mesa del café y tomé una copa solo para tener algo entre las manos. Las joyas de las mujeres brillaban bajo la luz del salón, mientras las palabras «confía en Carmen» seguían dando vueltas en mi cabeza como un eco. Pensé en llamarla en ese mismo momento, pero algo me detuvo. No quería que Javier notara nada. Saqué mi teléfono, escribí su nombre y lo guardé sin marcar. Necesitaba un lugar donde pensar, lejos de esas risas que sonaban a hipocresía. Crucé el salón despacio, sintiendo las miradas curiosas en mi espalda. Algunos me ofrecían condolencias vacías, otros solo me observaban. Cuando llegué al pasillo, respiré profundo. El aire frío del mármol me ayudó a ordenar mis ideas. Ramón siempre había sido precavido con sus finanzas. No firmaba nada sin revisar cada letra. Si me pedía confiar en alguien, debía tener una razón poderosa. Me di cuenta de que aquel sobre era una advertencia. Tal vez su última. Salí del edificio y subí al coche. Desde la ventana, vi las luces doradas del salón reflejadas sobre los autos de lujo. Todo seguía igual de perfecto, igual de falso. Mientras el chofer arrancaba, abrí la fotografía una vez más y la apreté contra mi pecho. El rostro de Ramón parecía mirarme desde el papel, sereno, como si aún tuviera algo más que decirme. Y fue entonces cuando supe que al día siguiente buscaría a Carmen, aunque me costara enfrentar la verdad. A la mañana siguiente me desperté con la sensación de haber envejecido 10 años. No dormí casi nada. La imagen de Ramón con ese sobreseguía apareciendo en cada parpadeo. Preparé café, aunque sabía que no me bajaría, y me quedé mirando las luces de la ciudad desde la ventana grande de la sala. Todo parecía igual, pero algo dentro de mí se había roto. No podía quedarme esperando respuestas. Tomé mi bolso de cuero y llamé un taxi rumbo a la empresa. El edificio se alzaba en medio del distrito financiero, con su fachada de cristal reflejando el cielo gris de Salamanca. Entrar ahí siempre me había hecho sentir orgullo, pero esa mañana fue distinto. Los empleados bajaron la voz cuando me vieron pasar. Subí al último piso, donde estaba la oficina de Ramón. En el pasillo, los cuadros de arte contemporáneo contrastaban con el silencio incómodo. Carmen me esperaba en la puerta, con una carpeta en las manos y la mirada cargada de miedo. «Señora Magdalena», murmuró al verme. «Necesitamos hablar en privado». Me condujo a una sala amplia, decorada con muebles de cuero y una mesa de madera italiana donde aún estaban los portarretratos de nuestra familia. La luz entraba por las ventanas gigantes, bañando todo de un brillo dorado. Carmen cerró la puerta con cuidado y se sentó frente a mí. Su voz era apenas un hilo. «Su hijo cambió todo, doña. Lo obligó a firmar un nuevo testamento». No entendí. Me incliné hacia ella. «¿De qué estás hablando?» Carmen sacó varios documentos de la carpeta y los deslizó sobre la mesa. «Esto se firmó hace una semana. En el Nuevo Testamento, Javier aparece como único heredero». Mi cuerpo se tensó. Toqué las hojas con dedos temblorosos. Las firmas parecían auténticas, pero algo no cuadraba. Ramón no haría algo así. Él me prometió dividir todo entre los nietos y el orfanato. «Lo sé», dijo Carmen, bajando la mirada. «Yo estaba aquí cuando él revisó el documento original. Pero días después, Javier vino con otro abogado y Ramón salió de esta oficina pálido, alterado. No quiso decirme qué pasó. Solo me pidió guardar una copia de todo». Su voz se quebró un poco. Y me dijo: «Si algo me pasa, avísale a Magdalena». Sentí un vacío en el estómago. Ramón había planeado dejarme un rastro, como si supiera que algo iba a ocurrir. Abrí el cajón derecho de la mesa y encontré la pluma estilográfica que Ramón usaba siempre para firmar contratos. Estaba sin tinta, y en su lugar había una tarjeta de crédito empresarial cortada a la mitad. La sostuve con cuidado. Reconocí ese gesto. Era su manera de advertir que algo estaba mal con las cuentas. «¿Revisaste los movimientos del banco?», pregunté. Carmen asintió. Javier retiró fondos de la cuenta conjunta el mismo día que su padre falleció. Sentí un nudo en la garganta. Me levanté y caminé hasta el ventanal. La vista desde ahí era hermosa y cruel. Abajo, los autos se movían como insectos, ajenos a mi tragedia.
Pensé en todo lo que Ramón había construido con tanto esfuerzo: propiedades, negocios, el respeto de todos. Y ahora, todo eso estaba en manos de un hijo que había perdido el alma por dinero. Apoyé la frente en el vidrio frío. No lloré, simplemente dejé que el silencio me hablara. Carmen se acercó despacio. No está sola, señora. Hay algo más que debe ver. Sacó una carpeta roja del cajón inferior, la misma que Ramón guardaba bajo llave. Al abrirla, me mostró una copia del testamento original, fechada un mes antes. El contraste con la nueva versión era evidente: firmas distintas, fechas alteradas y un sello que no coincidía. Esto prueba que falsificaron su firma, susurró. La sangre me hervía. Pensé en Javier, en su sonrisa falsa del día anterior, en su calma cuando todos bebían champán frente al cuerpo de su padre. No lo hizo solo, dije con voz seca. Alguien lo ayudó. Carmen asintió. Hay más personas involucradas. Pero tenemos que actuar con cuidado. Javier es poderoso y ahora controla la empresa. Me quedé mirando los documentos, la tinta aún fresca, el peso de la traición cayendo sobre mí como una piedra. Guardé los papeles en mi bolso, cerré la cremallera con decisión y miré a Carmen directamente a los ojos. Gracias por tu lealtad. Ella me tomó la mano y la apretó con fuerza. Lo hago por justicia, señora, no por miedo. Salí de la oficina con la cabeza en alto. Sabía que lo que venía sería duro, pero también que la verdad acababa de abrir una puerta. Y detrás de esa puerta, la historia de Ramón seguía esperando ser contada. Salimos de la oficina cuando el sol empezaba a caer sobre la ciudad. El cielo de Salamanca tenía ese color anaranjado que me recordaba los viajes que Ramón y yo hacíamos al Mediterráneo, cuando todo era más simple. Carmen caminaba a mi lado, apretando contra el pecho la carpeta roja. El eco de nuestros pasos se mezclaba con el silencio del edificio. Los empleados nos miraban con curiosidad, pero nadie se atrevía a preguntar. Pedí que bajáramos al estacionamiento. No quería que nadie escuchara lo que planeábamos. El ascensor descendió lentamente, reflejando en sus paredes metálicas nuestras caras tensas. Carmen respiraba con dificultad. Yo trataba de mantener la calma, pero por dentro sentía una corriente eléctrica que me recorría el cuerpo. Al abrirse las puertas, un aire frío y húmedo nos envolvió. El lugar estaba casi vacío, salvo por una fila de autos de lujo perfectamente alineados. Un BMW negro, un Jaguar plateado y el Audi que Javier había comprado para la empresa. Todo brillaba con esa pulcritud que huele a dinero limpio, aunque a mí ya me parecía sucio. Caminamos hacia mi coche en silencio. Los tacones de Carmen resonaban en el suelo de concreto, marcando el paso de nuestra ansiedad. A lo lejos, una luz parpadeó y un sonido metálico nos hizo detenernos. ¿Oíste eso?, pregunté. Ella asintió. Había algo en ese estacionamiento que no encajaba, una presencia invisible observándonos. Saqué las llaves de mi bolso y las apreté con fuerza. El eco volvió, más cerca esta vez, como si alguien hubiera dejado caer una herramienta. Carmen se volvió hacia mí con el rostro pálido. Señora, creo que nos están siguiendo. Mi pulso se aceleró. Miré hacia los espejos del techo, buscando algún movimiento, pero solo vi el reflejo de las luces frías. Caminamos más rápido, y al llegar a nuestro auto, un sobre blanco estaba pegado al parabrisas. No tenía sello, solo una frase escrita a mano. Paré de investigar. Por su bien. Sentí que las piernas me temblaban. Carmen miró alrededor, asustada. ¿Cree que fue él? No respondí. Sabía que sí. Era el tipo de advertencia elegante y cobarde que Javier habría aprendido en sus años de negociaciones. Tomé el sobre con un pañuelo y lo guardé en mi bolso, sin abrirlo. Vámonos de aquí. Subimos al coche y cerramos las puertas con seguro. Mientras encendía el motor, noté una cámara de seguridad girando lentamente hacia nosotras. Ese movimiento tan suave, tan medido, me heló la sangre. El auto avanzó despacio entre las columnas. El silencio era denso, y solo se escuchaba el zumbido del motor. Carmen se frotaba las manos, nerviosa. No pensé que Javier llegaría a tanto. Yo tampoco. Recordé las veces que de niño me decía que quería ser tan exitoso como papá.
Tal vez lo logró, pensé, pero no en la forma que Ramón soñó. Apreté el volante. El reflejo de las luces del estacionamiento se mezclaba con los pensamientos que me atormentaban. Al salir a la superficie, el aire libre me devolvió el aliento. Aparqué frente al jardín central de la empresa. El césped, perfectamente podado, olía a menta húmeda. Carmen bajó la mirada y murmuró: «Esto ya no es un asunto familiar, señora. Es algo más grande». Y lo era. Ramón había intentado protegerme, pero el peligro estaba frente a mí ahora. Lo sentía en el cuerpo, en los huesos, en la mirada fija de la gente que pasaba sin saludar. Tomé mi teléfono y marqué el número de mi casa. Contestó la empleada. «Señora, su hijo vino hace un rato. Dijo que usted estaba aquí y que lo esperara para cenar». Cerré los ojos un momento. «Gracias. No le diga que ya voy». Colgué y respiré hondo. Javier ya sabía que estaba investigando. Eso lo cambiaba todo. Carmen me miró, y en sus ojos vi lo que yo no podía decir: miedo. Miré el cielo. Las primeras luces de la noche se encendían sobre los edificios, como si la ciudad ignorara que mi mundo se estaba desmoronando. «Váyase a casa, Carmen», le dije. «Guarde esos documentos en un lugar seguro». Ella asintió. «¿Y usted?» «Voy a enfrentar a mi hijo». Lo dije con una calma que no sentía, pero que necesitaba creer. La dignidad también es una forma de defensa. Encendí el coche otra vez y me quedé un momento observando el reflejo de los faros sobre los muros del estacionamiento. Ese lugar frío y perfecto me pareció el espejo exacto de la mentira que estábamos viviendo. Y mientras conducía hacia mi casa, con el corazón latiendo en el pecho como un tambor, supe que el amor de madre estaba a punto de ser puesto a prueba. ¿Y tú? Si recibieras una amenaza así, ¿confiarías en tu familia o seguirías buscando la verdad aunque te costara todo? Cuando llegué a casa, Javier ya no estaba. Había dejado una nota sobre la mesa de mármol del comedor. «Mamá, almorcemos mañana. Tengo algo importante que contarte». Ni una palabra más. Esa noche no dormí. Cada sonido en la casa parecía un recuerdo. Las risas de cuando era niño, las discusiones de los últimos años, el eco del portazo que siempre seguía sus enojos. Al amanecer, preparé café y me miré al espejo. Tenía la cara hinchada y los ojos rojos, pero me obligué a sonreír. Ramón me decía que hasta en el dolor debía haber elegancia. El restaurante que Javier eligió quedaba en el centro, frente a un hotel boutique de 5 estrellas. Era uno de esos lugares donde el silencio se paga caro. El maitre me recibió con una sonrisa estudiada y me condujo hasta una mesa junto a una ventana que daba al jardín interior. Javier ya estaba ahí, con un traje impecable y un reloj nuevo que brillaba más que su mirada. «Mamá», dijo al levantarse, besando el aire cerca de mi mejilla, «te ves muy bien». Su tono sonó ensayado. Nos sentamos. En la mesa había copas de cristal y cubiertos de plata. Javier hizo una señal y un mesero trajo una botella de vino francés. «Quiero brindar por la familia», dijo. Yo solo observé cómo el líquido rojo llenaba su copa. No bebí. «¿Qué quieres decirme?», pregunté. «Nada grave. Solo quiero que confíes en mí». Esas palabras me golpearon más que cualquier reproche. La última vez que las había escuchado fue de boca de Ramón, la noche antes de morir. Javier cortó un trozo de carne y lo llevó a la boca con calma exagerada. «Todo está bajo control, mamá. Papá dejó sus cosas en orden. Lo que pasa es que tú estás nerviosa por nada». Lo miré sin decir nada. «Nada», murmuré al fin. «Falsificar la firma de tu padre no me parece nada». La sonrisa se le congeló. «No sé de qué hablas». «De la verdad». Hubo un silencio tenso que el restaurante entero pareció notar. El maitre se acercó disimuladamente. Javier le hizo un gesto y el hombre se retiró de inmediato. «Mira, mamá, no me gusta que me hables en ese tono. Si tienes dudas, podemos revisar las cuentas juntos». «Las cuentas», repetí. «Las que vaciaste después del entierro, ¿verdad?» Su cuchillo tintineó al caer sobre el plato. «No me acuses sin pruebas». «Las tengo». Su respiración cambió, y por primera vez, lo vi nervioso.
Miró a su alrededor y bajó la voz. Papá estaba enfermo. Confundía fechas, nombres. No sabía lo que firmaba. Yo solo lo ayudé. ¿Lo ayudaste o lo manipulaste? Su mandíbula se tensó. No sabes lo difícil que fue verlo así. Tenía que tomar decisiones. En ese momento entendí que no sentía culpa, solo molestia porque lo habían descubierto. Me dio náusea verlo tan seguro de su mentira. El silencio volvió. Afuera, los árboles del jardín se mecían con el viento. Recordé cuando Javier era niño y me regaló una flor arrancada del patio diciendo que era para que nunca estés triste. ¿En qué momento ese niño desapareció? Tal vez la ambición lo devoró poco a poco, hasta dejar solo esa sombra elegante sentada frente a mí. Bajé la mirada para no llorar. El mesero trajo el postre sin que lo pidiéramos. Una pequeña tarta de chocolate con frambuesas. Javier tomó un tenedor, dio un bocado y dijo: «Mamá, tienes que entender que esto también es por ti. Estoy asegurando nuestro futuro». Sentí un impulso de reír. «No uses esa palabra, hijo. Lo que haces no asegura nada. Lo destruye». Su rostro se endureció. El maitre regresó con la cuenta y la colocó sobre la mesa. Javier la tomó antes que yo. «Ya está pagada», murmuró, dejando un sobre debajo. «Ahí tienes mi número nuevo, por si cambias de opinión». Luego se levantó, acomodó su saco y me besó en la frente. «Cuídate, mamá». Lo vi alejarse entre las mesas, tan tranquilo como si nada hubiera pasado. Abrí el sobre después de unos minutos. No había número. Solo una hoja doblada con una frase escrita a mano: «No sigas preguntando». Sentí un vacío helado en el estómago. La gente seguía comiendo, riendo, brindando. El lujo del lugar me pareció de pronto grotesco, como si el mármol y las copas fueran parte de una farsa. Me quedé ahí, sin fuerzas para levantarme, sabiendo que acababa de perder algo más que a un hijo: la fe. Esa noche regresé a casa con el cuerpo vacío y la cabeza ardiendo. El silencio me recibió como una bofetada. A veces la soledad tiene un sonido, y esa vez sonó a culpa. Dejé el bolso sobre la mesa del recibidor y subí las escaleras lentamente, como si el aire pesara. El pasillo estaba en penumbra, solo la luz de la luna entraba por las ventanas grandes. Al abrir la puerta del cuarto de Ramón, un olor leve a su perfume se mezcló con el del polvo antiguo. No había tenido fuerzas para entrar desde el funeral. Encendí la lámpara de la mesita. Todo seguía igual, la cama perfectamente tendida, los libros en su lugar, su abrigo colgado detrás de la puerta. Me senté en la orilla y pasé la mano por la colcha, sintiendo el relieve de las costuras. Cerré los ojos un momento y recordé la última vez que hablamos ahí. «Magdalena», me dijo esa noche, «hay cosas que no puedo dejarte todavía, pero pronto vas a entender». No supe qué quiso decir. Ahora, esa frase me perseguía. Me levanté y abrí su armario. Entre trajes de lino y camisas ordenadas, vi su caja de madera oscura, la que siempre cuidó como si guardara dentro su vida. La bajé al suelo y la abrí con cuidado. Dentro encontré relojes, un par de gemelos de plata, viejas cartas, y al fondo, una pequeña llave dorada. No la había visto nunca. Brillaba bajo la luz como si me llamara por mi nombre. La tomé entre los dedos y sentí un leve temblor recorrerme el cuerpo. En la tapa interior de la caja había una nota doblada. Su caligrafía otra vez, inconfundible: «Si algo me pasa, busca el número 305». Nada más. Esa combinación de palabras y números me desconcertó. ¿Un código? ¿Una dirección? Recordé que Ramón solía tener una pequeña bóveda en el edificio de la empresa, un depósito privado numerado. 305, el corazón me dio un vuelco. Era eso. Guardé la llave y la nota en mi bolso. Caminé hasta el tocador y me miré en el espejo. Por primera vez no me reconocí. Había algo nuevo en mi rostro, una mezcla de rabia y miedo, pero también de claridad. Supe en ese instante que no podía seguir dudando. Fui hasta el escritorio, tomé una hoja de papel y escribí lo que recordaba de las últimas semanas: llamadas, fechas, nombres. Si algo me pasaba, alguien debía saberlo. Lo guardé en una carpeta y lo escondí dentro del cajón de la cómoda.
Bajé a la cocina para servirme un poco de agua. La nevera zumbaba como si también respirara. El reloj del comedor marcaba las 10:30. En la mesa, la nota que Javier había dejado esa mañana seguía ahí, perfectamente doblada. La leí de nuevo. Tengo algo importante que contarte. Me reí sin humor. ¿Importante? Lo importante ya lo había dicho Ramón, desde el silencio. Subí de nuevo al cuarto. El viento movía las cortinas de lino y el reflejo de la luna caía sobre la cama. Me acerqué a su buró, abrí el cajón y encontré un sobreviejo, sin remitente. Dentro había una foto nuestra de hace años, en el jardín de la casa. Éramos jóvenes, estábamos riendo. Detrás, una frase escrita por él: el amor también necesita valentía. Esa frase me atravesó. ¿Cuántas veces había callado por amor? ¿Cuántas verdades había ignorado por miedo? Me senté en el sillón donde Ramón leía por las noches. Desde ahí se veía el retrato familiar colgado frente a la cama. Javier, de niño, sonriendo entre nosotros. ¿Dónde quedó ese niño?, pensé. Apreté la llave entre las manos. Era pequeña, pero pesaba como una promesa. Tal vez dentro de ese depósito había algo más que documentos. Tal vez estaba la respuesta que tanto buscaba. De pronto, el teléfono fijo sonó en la sala. Bajé corriendo. Contesté con el corazón acelerado. Nadie habló. Solo respiraciones cortas y luego un clic. El sonido de la línea muerta me dejó helada. Volví a marcar, pero no había señal. El silencio volvió, espeso, casi tangible. Cerré todas las puertas con llave y apagué las luces. Me quedé sentada en la escalera, abrazando la pequeña llave dorada, como si fuera lo único real que me quedaba. Miré hacia arriba, hacia la oscuridad del cuarto. Ramón ya no estaba, pero sentí su presencia flotando en el aire, como una advertencia. Confía en mí, parecía decir su voz desde algún lugar de la memoria. Y por primera vez en muchos días, lo hice. Decidí que al amanecer iría a ese depósito, al número 305. No tenía pruebas, solo una corazonada. Pero a veces el amor, ese amor que duele y enseña, es más fuerte que cualquier miedo. Salí temprano, antes de que amaneciera del todo. La ciudad todavía olía a lluvia, y el aire frío me rozaba la cara como una advertencia. Conduje despacio por las avenidas vacías, observando cómo los semáforos cambiaban sin testigos. Llevaba la llave dorada en el bolsillo del abrigo, tan apretada que me marcaba la piel. A cada kilómetro sentía más claro que lo que iba a descubrir no se trataba solo de dinero o herencias, sino de la verdad. Y la verdad, cuando llega, casi siempre arranca algo. El edificio de la empresa se veía distinto a esa hora, sin empleados, sin movimiento, solo el reflejo gris del amanecer en las ventanas de vidrio. Entré por la puerta lateral con la tarjeta de acceso que aún tenía. El guardia de turno me reconoció y no hizo preguntas. Su silencio fue el primer alivio de la mañana. Crucé el vestíbulo, donde los pisos de mármol reflejaban mis pasos. Cada eco me recordaba que ese lugar había sido el orgullo de Ramón. El ascensor tardó una eternidad. Cuando las puertas se abrieron, el aire del sótano me golpeó con su humedad metálica. El olor a cemento y polvo me hizo toser. Seguí el pasillo hasta el fondo, donde una placa pequeña indicaba «Depósito 305». La puerta era de acero, con un sistema de cerradura antiguo. Metí la llave, giré despacio y escuché el clic más tenso de mi vida. Empujé con fuerza, y el sonido del metal abriéndose resonó como un trueno en ese silencio helado. Encendí la lámpara del techo. La luz tembló antes de estabilizarse. Frente a mí, estantes repletos de cajas numeradas, carpetas con sellos, objetos envueltos en tela. Había un escritorio en el centro, cubierto con una manta gris. Todo estaba impecable, ordenado con el detalle que siempre caracterizó a Ramón. Me acerqué con el corazón acelerado. Levanté la manta y encontré una caja de seguridad con el logotipo del banco familiar. No tenía cerradura, solo un sensor de huella. Por un segundo pensé que había llegado tarde, que jamás podría abrirla. Pero al lado, sobre una bandeja de cristal, había una pequeña memoria USB y un sobresellado con cera azul. En la tapa del sobre, una frase: «Para Magdalena».
Urgente. Las letras eran de su puño y letra. Sentí un mareo, como si el suelo se moviera. Tomé la memoria y el sobre, temiendo que desaparecieran si parpadeaba. En ese momento entendí que Ramón había preparado todo. Me senté en el escritorio y respiré hondo. Con las manos temblorosas, rompí el sello y saqué una carta de 3 páginas. La primera línea me desarmó. Mi amor, si estás leyendo esto, significa que no logré detener a Javier. Sentí un nudo en la garganta. Ramón relataba cómo las presiones, las discusiones y las amenazas lo habían llevado al límite. Mencionaba movimientos de cuentas, documentos alterados, y su miedo de que alguien más estuviera detrás de todo. No solo nuestro hijo. La segunda página hablaba de Carmen. Confía en ella, te protegerá. Ella sabe más de lo que imagina. Luego, una frase que me heló la sangre: si algo me sucede, el vídeo que está en la memoria lo explicará todo. Cerré los ojos un instante, intentando asimilar el peso de esas palabras. Ramón sabía que iba a morir. O peor, sabía quién quería que muriera. Mis manos temblaban tanto que casi dejé caer la carta. Guardé las páginas en mi bolso y conecté la memoria a una laptop vieja que aún estaba en la esquina del escritorio. El ventilador del aparato zumbó y la pantalla se encendió. Apareció una carpeta con el nombre Testimonio. Dentro, un solo archivo de vídeo. Di clic. La imagen mostró a Ramón sentado en su sillón de cuero, con el rostro cansado. Magdalena, dijo mirando a la cámara, no confíes en las apariencias. Las cuentas no son lo que parecen. Revisa el contrato con la firma Suárez y Blanco. El nombre me sonó familiar. Era el bufete de abogados de Javier. La voz de Ramón se quebró. Perdóname si no pude protegerte. Todo lo que hice fue para mantenerte a salvo. Sentí que el aire se espesaba a mi alrededor. Pausé el vídeo y me quedé mirando la pantalla fija, incapaz de moverme. Cada palabra era un golpe, cada pausa, una herida. Me di cuenta de que el hombre al que había amado toda la vida había muerto solo, sabiendo que lo traicionaban. Apagué la laptop, tomé la carta y la memoria, y salí del depósito con la respiración cortada. El guardia me miró al pasar, pero no dijo nada. Afuera, el sol empezaba a filtrarse entre los edificios. Todo parecía igual, pero dentro de mí algo había cambiado. Ya no era una viuda buscando consuelo. Era una mujer dispuesta a descubrir hasta dónde llegaba la mentira. Regresé a casa con la carta de Ramón y la memoria en el bolso. Cada semáforo que cruzaba me parecía eterno. La ciudad bullía con su ruido habitual, pero dentro de mí todo era silencio. Al llegar, cerré todas las cortinas y me aseguré de que las puertas quedaran bajo llave. Encendí la lámpara del escritorio, saqué la laptop y coloqué la memoria con manos temblorosas. Sentí que estaba a punto de abrir una herida que jamás volvería a cerrar. El archivo tardó unos segundos en cargar. Cuando la imagen apareció, casi no reconocí al hombre que hablaba desde la pantalla. Ramón estaba en su sillón de cuero color caramelo, el que solía usar en su despacho del piso 17. A su espalda, los cuadros de arte europeo colgaban torcidos, y sobre la mesa se alcanzaban a ver 2 copas de vino vacías. Magdalena, dijo, si ves esto, es porque Javier cruzó un límite del que ya no hay regreso. Su voz era tranquila, pero sus ojos estaban llenos de miedo. Me acerqué más al monitor. Ramón explicó que Javier había falsificado documentos, transferido fondos de la cuenta familiar y usado el nombre de la empresa para encubrir deudas. No puedo detenerlo sin pruebas, continuó. Por eso grabé esto. Su respiración era pesada. Hizo una pausa, como si le doliera hablar. Dijo que si no firmaba los papeles, te internaría. Asegura que ya no estás en condiciones de manejar tus bienes. Por favor, cuida lo que te queda. El aire se volvió denso. Me llevé una mano al pecho. Todo encajaba. La insistencia de Javier en verme tranquila, sus visitas al banco, las llamadas que colgaba cuando entraba yo. Ramón lo sabía todo, y por eso había dejado aquel sobre en el velorio. Él había intentado advertirme incluso desde el más allá. Las lágrimas me nublaron la vista. No confíes en nadie más que en Carmen, decía al final. Ella tiene las copias de los movimientos. Pausé el vídeo.
Mis manos sudaban. No quería seguir, pero necesitaba hacerlo. Le di play otra vez. La cámara se movió ligeramente. Alguien parecía haber entrado en la habitación. Ramón volteó hacia un lado y su voz cambió. «No deberías estar aquí», murmuró. Se escuchó otro hombre, fuera de cuadro. «No hables de más, viejo. Firma y acaba con esto». Era la voz de Javier. «Mi hijo». Sentí que el corazón me explotaba en el pecho. Grité sin darme cuenta. El vídeo continuó unos segundos más, mostrando cómo Ramón empujaba unos papeles fuera de cámara. Luego la pantalla se quedó en negro. El silencio posterior fue insoportable. Cerré la laptop y me quedé inmóvil. El olor a papel quemado, a tinta vieja, a traición, parecía llenar el cuarto. No podía entender cómo algo tan puro como la sangre podía volverse tan oscuro. Escuché pasos fuera de la casa. Me acerqué a la ventana, levanté un poco la cortina y vi un coche estacionado al otro lado de la calle. No lo reconocí. Sus faros estaban apagados, pero sentía su presencia, vigilándome. Bajé la persiana y apagué la lámpara. El miedo tiene su propio sonido, uno que vibra en los huesos. Sabía que no podía quedarme ahí mucho tiempo. Tomé el teléfono y llamé a Carmen. Su voz sonó agitada. «Señora, ¿vio el vídeo?» «Sí», respondí apenas. «Necesito verlo contigo. Hay cosas que no entiendo». «Venga a mi casa esta noche», dijo. «Y traiga todo. Ya no estamos seguras». Colgué con las manos frías. En la mesa, la carta de Ramón seguía abierta, con su letra firme observándome. «Cuida lo que te queda». Repetí esas palabras en voz baja, como una oración. Subí al cuarto para empacar los documentos. El espejo reflejó mi rostro pálido, los ojos hinchados, la determinación nueva que no sabía que tenía. Me puse un abrigo y bajé despacio, sintiendo como cada escalón sonaba como una decisión. Afuera, la noche era espesa. Al abrir la puerta, el aire me golpeó el rostro y supe que nada volvería a ser igual. Respiré hondo y miré el cielo antes de subir al coche. Ramón había confiado en mí, incluso sabiendo que el amor de madre podía cegarse. Encendí el motor y conduje hacia la casa de Carmen, con la memoria en el bolso y la certeza de que esa noche cambiaría todo. «¿Y tú? Si descubrieras que tu propio hijo traicionó la memoria de su padre, ¿tendrías el valor de enfrentarlo o preferirías callar para no perderlo del todo?» Esa noche la ciudad se sentía distinta, como si me observara desde cada esquina. El viento helado rozaba las ventanas del coche, y el sonido del motor parecía demasiado fuerte para una calle tan vacía. Conducía hacia la casa de Carmen con las luces apagadas, tratando de pasar desapercibida. Llevaba la memoria en el bolsillo del abrigo y la carta de Ramón doblada contra el pecho. En el asiento trasero, una carpeta con documentos que podrían destruir a mi hijo. No sabía si tenía miedo o rabia, quizá las dos cosas. La casa de Carmen estaba en un barrio elegante, de esos con árboles altos y portones automáticos. Cuando estacioné, noté un coche oscuro aparcado al final de la calle. Su presencia me hizo dudar, pero apagué el motor y bajé. Caminé rápido hacia la puerta. Carmen abrió antes de que tocara el timbre, como si me hubiera estado esperando. Entré, señora, rápido. Cerró detrás de mí y bajó las luces. El silencio de su casa olía a café recién hecho y a miedo. Nos sentamos en la sala. Sobre la mesa de vidrio había documentos, un computador portátil y una lámpara pequeña. «Tenemos poco tiempo», dijo. «He recibido mensajes raros. Alguien sabe que estamos hablando». Le entregué la memoria. La conectó, y el rostro de Ramón apareció otra vez en la pantalla. Carmen se llevó una mano a la boca. Dios mío, él sabía todo. Asentí en silencio. La traición de Javier ya no era una sospecha, era una herida abierta. Carmen empezó a revisar los archivos. Había movimientos de cuentas, transferencias a nombres desconocidos y facturas firmadas con la rúbrica de mi esposo. Todo apuntaba a una red de corrupción que involucraba a más de una persona. «Esto no lo hizo solo», murmuró. «Aquí hay abogados, socios, tal vez alguien del banco». Me quedé inmóvil,
mirando la lista de cifras. Cada número era un golpe. Pensé en la fortuna de Ramón, en la casa, en las propiedades, en todo lo que había construido para dejar un legado. El timbre sonó de repente. Nos quedamos congeladas. ¿Esperas a alguien?, pregunté. Carmen negó con la cabeza. Nos acercamos a la ventana del pasillo. Afuera, el mismo coche oscuro de antes. 2 sombras se movían dentro. «No abras», susurré. El timbre sonó de nuevo, más fuerte. Luego, golpes secos. Carmen apagó la lámpara. El miedo tiene su propio olor, a electricidad, a sudor, a silencio contenido. Por atrás, dijo, señalando el pasillo que llevaba al jardín. Tomé la carpeta, la memoria, la carta, y la seguí. El jardín de Carmen daba a una calle lateral. Corrimos entre los arbustos, agachadas, sintiendo las ramas rozarnos el cabello. Cuando llegamos a la reja, ella sacó una llave pequeña del bolsillo y la abrió sin hacer ruido. El sonido del metal fue un alivio. Afuera, el aire frío me golpeó la cara y me devolvió el pulso. Subimos al coche. Carmen respiraba rápido. ¿A dónde vamos? Al hotel donde me llamó esa abogada, el que Ramón mencionó en la carta. Nadie nos buscará ahí. Encendí el motor y aceleré sin mirar atrás. En el espejo retrovisor vi cómo las luces del coche negro encendían. «Nos siguen», dijo Carmen con un hilo de voz. «Tranquila», le respondí. «No nos alcanzarán». No sabía si era cierto, pero necesitaba creerlo. La autopista estaba casi vacía. Pasamos frente a las torres del distrito financiero, esos mismos edificios donde mi familia había construido su nombre. El reflejo de sus luces sobre el parabrisas me recordó el lujo, el poder y la mentira que habían gobernado mi vida. Apreté el volante con fuerza. «Esto tiene que terminar», murmuré. Carmen asintió sin mirarme. El viento rugía, y por primera vez en días, sentí algo parecido a la libertad. Llegamos al Hotel Boutique cerca de la medianoche. El portero nos abrió con una sonrisa mecánica, sin sospechar nada. Subimos a una suite pequeña, decorada con flores blancas y un cuadro abstracto sobre la cama. Cerramos las cortinas, dejamos los documentos sobre la mesa y encendimos el televisor para disimular el silencio. Carmen se sirvió un vaso de agua y me miró. «Señora, si esto sale mal, su hijo no la va a perdonar nunca». La miré de frente. «No necesito su perdón. Necesito justicia». Esa noche dormimos con la ropa puesta y las luces encendidas. Cada sonido del pasillo nos hacía sobresaltar. En el cajón del buró guardé la memoria y la carta, envueltas en una bufanda. Cerré con llave y la puse debajo de la almohada. Antes de cerrar los ojos, pensé en Ramón, en su voz cansada diciendo mi nombre. Prometí que no descansaría hasta limpiar su memoria. No sabía aún que la verdad estaba a punto de explotar frente a todos. Desperté antes del amanecer. No sé si dormí realmente o si mi cuerpo simplemente se rindió al cansancio. Carmen seguía recostada en el sillón, con la carpeta sobre el pecho. La suite del hotel estaba en silencio, iluminada apenas por las luces del pasillo filtradas bajo la puerta. Me levanté despacio y caminé hacia el balcón. Afuera, la ciudad despertaba con sus luces lejanas, indiferente a mi tragedia. Pensé en Ramón, en su calma para enfrentar los peores días, y me pregunté si yo podría hacerlo igual. Regresé al interior, abrí la laptop y revisé de nuevo los archivos. Las transferencias eran claras, movimientos grandes de dinero, algunas a cuentas extranjeras a nombre de empresas fantasmas. La última llevaba la firma de Javier. «No puede ser», murmuré. «¿Cómo alguien puede traicionar así la memoria de su propio padre?». Cerré los ojos y sentí las lágrimas quemar. Carmen despertó al oírme. «¿Encontró algo?». «Sí, todo», respondí con una voz que no parecía mía. Mientras hablábamos, el teléfono de la suite sonó de repente. Nos miramos en silencio. Carmen dudó un segundo y contestó. Su rostro cambió de color. «¿Quién es?», pregunté. Ella tapó el auricular con la mano. «Dice que es de la recepción, pero no suena como recepción». Me acerqué, le quité el teléfono y hablé. «¿Quién habla?».
Del otro lado, una voz masculina susurró: «Señora Hurtado, escuche con atención. Salga del hotel ahora mismo. No confíe en nadie». Y luego, el clic seco de una llamada terminada. El silencio volvió como un golpe. Carmen me miró aterrada. ¿Cree que era Javier? No lo sé, pero alguien sabe que estamos aquí. Corrí hacia la ventana. Un coche negro estaba estacionado frente a la entrada del hotel. Sentí el corazón latirme en los oídos. «Recoja todo», dije. «Nos vamos». Metimos las carpetas, la memoria y la carta en mi bolso y apagamos las luces. El lujo de la habitación, las sábanas blancas, las flores frescas, el perfume caro en el aire, contrastaba con el miedo que nos envolvía. Cuando abrimos la puerta, un hombre del servicio empujaba un carrito con desayuno. «Buenos días, señoras», dijo amablemente. Pero su sonrisa no me convenció. Bajamos por las escaleras de emergencia, evitando el ascensor. Cada paso resonaba como si el edificio entero nos escuchara. En la planta baja, cruzamos el pasillo que conectaba con la cochera privada. Carmen sacó las llaves del coche de la empresa y presionó el control. El sonido del seguro al abrirse fue el único alivio en minutos. Salimos rápido. Al subir al coche, mi celular empezó a vibrar. Número desconocido otra vez. Dudé en contestar, pero la curiosidad fue más fuerte. «Sí», dije. Una voz femenina, joven, habló del otro lado. «Señora Hurtado, su esposo me pidió que la ayudara». Sentí un escalofrío. «¿Quién eres?» «Fui asistente de don Ramón. Él me dejó algo para usted». Mi garganta se cerró. «¿Dónde estás?» «En el edificio antiguo de la compañía, donde comenzó todo». «Venga sola». Y colgó. Carmen me miró con los ojos muy abiertos. «No irá sola». «Tengo que hacerlo», respondí. «Ramón confió en esa persona. Si él lo hizo, yo también». «¿Y si es una trampa?» «Ya estoy en medio de ella», dije, encendiendo el motor. Las luces del amanecer se reflejaron en el parabrisas, y por un instante vi mi rostro multiplicado: miedo, rabia, esperanza. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse, y sigue este camino con nosotras. 3 mujeres dentro de mí peleaban por sobrevivir. El tráfico empezaba a formarse, pero manejé sin pensar. La ciudad parecía más grande, más hostil. Pasé frente al banco donde Ramón y yo abrimos nuestra primera cuenta conjunta y sentí un nudo en el estómago. Todo ese sistema que él construyó con orgullo se había convertido en una red de mentiras. Carmen se quedó callada. Su silencio era una forma de compañía. Llegamos al edificio antiguo poco antes de las 9. Era una construcción de piedra, con ventanales enormes cubiertos de polvo. Al bajarnos, el aire olía a humedad y abandono. «¿Segura que es aquí?», preguntó Carmen. Asentí. La puerta principal estaba entreabierta. Entramos despacio. El eco de nuestros pasos resonó como un presagio. En el segundo piso, una sombra se movió. «Por aquí», dijo una voz. Subimos. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía respirar. Y allí estaba ella, una mujer joven, de cabello oscuro y mirada temblorosa. «Doña Magdalena», susurró. «Soy Lucía». Ese nombre me golpeó. Lucía, la asistente que Ramón contrató hace años. La misma que desapareció sin explicación meses antes de su muerte. «Él me dejó algo», dijo abriendo una caja metálica. «Pero antes tiene que prometerme algo, que no le tendrá piedad a su hijo». No supe qué responder. La verdad, lo único que podía prometer era que el amor que me quedaba ya no era suficiente para perdonar. Lucía colocó la caja sobre la mesa y la empujó hacia mí. Su mirada estaba llena de miedo, pero también de algo más: culpa. «Todo lo que Javier hizo, lo hizo con ayuda», dijo. «Yo no sabía hasta dónde iba a llegar, se lo juro».
Abrí la caja despacio. Dentro había contratos, copias de transferencias y una grabación en cinta. El logotipo del banco aparecía en cada hoja. Esto prueba que falsificaron la firma de Ramón y usaron su poder para mover dinero sin autorización. Sentí que las manos me temblaban. Era la pieza que faltaba. Lucía siguió hablando. Me amenazaron para guardar silencio. Si hablaba, decían que perdería todo. Pero no puedo seguir viviendo con este peso. Levanté la mirada. ¿Quién te amenazó? Javier y su abogado. Dicen que controlan más de lo que usted imagina. Guardé los documentos en mi bolso. Gracias, Lucía. A partir de ahora, no digas nada a nadie. Ella asintió. Váyase por la puerta trasera. Ya no está segura aquí. La abracé sin pensar. No sé si lo hice por gratitud o por miedo. Salí del edificio con el corazón a punto de estallar. Llamé a Carmen y le conté todo. Tenemos que entregarlo a alguien que pueda protegernos, dijo. Una jueza, quizá. Conozco una, respondí. Amiga de Ramón desde hace años. Quedamos de vernos esa misma tarde en un hotel de lujo, el mismo donde Ramón solía recibir a sus clientes más importantes. Me pareció simbólico que la verdad saliera a la luz en el mismo lugar donde tantas mentiras nacieron. El hotel se levantaba imponente frente a la avenida principal. Su fachada de mármol y cristal brillaba bajo el sol del mediodía. En el lobby, el aroma a flores blancas se mezclaba con el de un perfume costoso que no supe identificar. Subí al piso 20. El pasillo tenía alfombras gruesas y cuadros abstractos colgados con precisión quirúrgica. Cada detalle gritaba elegancia y dinero. Carmen ya estaba ahí, nerviosa, mirando por la ventana. ¿Lo traes?, me preguntó en voz baja. Asentí. Minutos después llegó la jueza. Era una mujer de unos 60 años, de rostro sereno y mirada firme. Nos saludó sin protocolo. No tienen idea del riesgo que corren, dijo mientras revisaba los documentos. Sus dedos se movían rápido, con la práctica de quien ha leído demasiadas mentiras disfrazadas de legalidad. Esto es suficiente para abrir una investigación formal. Me aferré al respaldo del sillón. ¿Y qué pasa si él se entera? Ya lo sabe, respondió sin dudar. Este tipo de hombres siempre saben. El ruido del tráfico llegaba desde abajo, lejano, como si la ciudad respirara aparte. La jueza pidió una copia de cada prueba y nos dio su número personal. Voy a necesitar más detalles de usted, señora Hurtado. Fechas, cuentas, cualquier movimiento sospechoso. Saqué la carta de Ramón. Aquí está todo. Ella la leyó con una calma que me dolía. Su esposo era más inteligente de lo que ellos creyeron. Le sonreí con tristeza. Y más noble. Cuando terminó, la jueza guardó las pruebas en una carpeta de cuero y dijo: no hablen con nadie más. Si alguien las contacta, repórtenlo directamente conmigo. Su tono era seco, protector. Sentí una mezcla de alivio y agotamiento. Gracias, fue lo único que pude decir. Carmen me tomó de la mano. Ya casi termina. Pero yo sabía que no. La justicia nunca llega sin ruido. Y el ruido de Javier aún no se había escuchado. Al salir del hotel, el sol me cegó. Respiré hondo, tratando de sentirme libre, aunque solo sentía vértigo. En la entrada, un grupo de hombres trajeados hablaba junto a un coche negro. Uno de ellos me miró directamente. Fingí no verlo y seguí caminando hacia el estacionamiento. Carmen subió primero al coche. Cuando estaba por arrancar, recibí un mensaje: disfruta el lujo mientras puedas, mamá. Era de Javier. El teléfono se me cayó de las manos. No dije nada. Conduje en silencio, con los ojos fijos en la carretera y el corazón apretado. Carmen quiso hablar, pero la detuve. No digas nada. Si me quiebro ahora, no lo logro. El paisaje pasaba rápido frente al parabrisas. Pensé en Ramón, en lo lejos que había llegado todo. Y en que la verdad, una vez desatada, no puede detenerse. Al llegar a casa, dejé los documentos en una caja fuerte que tenía en mi habitación. La cerré y me senté al borde de la cama,
mirando las manos con las que había sostenido medio siglo de amor, sacrificio y mentiras. Sabía que el siguiente paso no sería sencillo. Pero también sabía que ya no era la mujer asustada del velorio. Ahora era alguien que había visto el rostro de la traición de cerca. Y no pensaba apartar la mirada. La jueza me llamó 2 días después. Su voz sonaba más tensa, más urgente. Necesito que venga a mi despacho esta tarde. Hay algo que debe escuchar. No me dio más detalles. Colgué y me quedé unos segundos mirando la ventana. El cielo estaba cubierto de nubes, y ese gris pesado me recordó los ojos de Ramón en sus últimos días. Sentí el presentimiento de que algo grande estaba a punto de revelarse. Guardé la carta, la memoria y la carpeta en mi bolso y salí sin decirle nada a Carmen. El edificio del tribunal era imponente, con columnas blancas y una cúpula de vidrio que dejaba pasar la luz del mediodía. La jueza me esperaba en su oficina, rodeada de estanterías llenas de libros encuadernados en cuero. Sobre su escritorio había una computadora encendida y una taza de café a medio terminar. «Encontramos más archivos dentro de la memoria que usted entregó», dijo, señalando la pantalla. Me senté frente a ella, intentando mantener la calma. «¿Qué tipo de archivos?» «Grabaciones de audio». Le pidió al asistente que cerrara la puerta. Luego presionó play. La voz que salió del altavoz era inconfundible. «Javier. Firma, viejo, o mamá terminará en una clínica». Cada palabra era un cuchillo. Se escuchaba a Ramón tratando de calmarlo, pidiéndole que pensara, que no destruyera lo que habían construido juntos. «Tú ya no entiendes de negocios, papá. Esto es lo que nos toca ahora». El sonido de un golpe seco interrumpió la discusión. Cerré los ojos. No quería oír más, pero la jueza no detuvo el audio. En la grabación, Javier respiraba agitado. «Lo siento, pero no voy a perder lo que es mío». Luego, silencio. La jueza pausó el archivo y me miró. «Esto, junto con las transferencias, basta para una acusación formal por falsificación y coacción». Me llevé las manos a la cara. No podía procesarlo. Mi hijo no solo había traicionado a su padre, también lo había humillado. «Señora Hurtado», continuó ella, «esto debe hacerse público. Es la única forma de que él no destruya más pruebas». Le pedí un momento a solas. Caminé hasta la ventana y observé el tráfico allá abajo. Autos de lujo se deslizaban por la avenida, con conductores que probablemente creían tener el control de todo. Me pregunté si Ramón, en algún punto, también había sentido esa falsa seguridad. «Vamos a hacerlo», dije al fin, girándome hacia ella. «Pero quiero estar presente cuando lo enfrenten». La jueza asintió. «Entonces prepárese. Lo haremos mañana». Salí del edificio con las piernas temblando. El viento del otoño me golpeó el rostro y me despeinó el cabello. En la acera, un grupo de periodistas hablaba entre ellos. No sabían aún lo que estaba por estallar. Caminé hacia un café cercano y pedí un espresso. El aroma a café recién molido me ancló a la realidad. Saqué del bolso el último documento de Ramón, el que tenía su firma original, y lo observé con atención. En ese trazo firme aún estaba su presencia. Era su forma de decirme, «No te rindas». Esa noche no pude dormir. Revisé los papeles una y otra vez. Vi el reflejo de mi rostro en la ventana y me pareció ver también el suyo, mirándome desde el otro lado del tiempo. «Lo lograré, Ramón», susurré. En la mesa del comedor, la carpeta abierta parecía un altar. Alrededor, todo estaba en silencio, salvo el tic-tac del reloj. Por primera vez desde su muerte, sentí que él me escuchaba. A la mañana siguiente, Carmen llegó temprano. «¿Estás lista?». Me sorprendió la pregunta en tono tan sereno. «Nunca se está lista para enfrentar al propio hijo», respondí, cerrando la caja con los documentos. Nos miramos unos segundos en silencio. «Va a doler», dijo ella. «Sí, pero el dolor no me asusta más». Salimos juntas. Afuera, el cielo estaba despejado, como si el universo quisiera presenciar lo que iba a pasar. El tribunal estaba lleno de gente. Periodistas, abogados, funcionarios. Todos murmuraban.
Cuando Javier entró, vestido con un traje oscuro y esa arrogancia que siempre lo acompañaba, sentí un escalofrío. Por un instante me miró a los ojos. No hubo rastro de arrepentimiento. Solo desafío. Quise gritarle todo lo que me estaba quemando por dentro, pero la jueza me tomó del brazo. «Espere su turno, señora». Asentí, tragando lágrimas. La jueza abrió el expediente, colocó los audios sobre la mesa y comenzó la lectura oficial. Cada palabra era una sentencia. Yo respiraba despacio, con los dedos entrelazados sobre las rodillas. Javier bajó la cabeza, pero no habló. Su silencio fue la confirmación que necesitábamos. Y en medio de ese silencio, supe que el amor de madre había llegado a su fin. Solo quedaba la verdad. ¿Y tú? Si descubrieras que la justicia te obligará a destruir a quien más amas, ¿tendrías el valor de hacerlo o preferirías seguir cargando con su pecado en silencio? La noticia corrió más rápido de lo que imaginé. En cuestión de horas, la grabación de Javier estaba en todos los canales. Las palabras de Ramón resonaban por toda la ciudad, repitiéndose en los noticieros, en los teléfonos, en los cafés. Era imposible escapar de ellas. Yo no quería mirar la televisión, pero cada vez que apagaba la pantalla, su voz volvía en mi cabeza. No confíes en las apariencias. Ahora entendía que lo había dicho para todos, no solo para mí. Esa tarde recibí un mensaje de Javier. Necesitamos hablar. Esta noche. En casa. Dudé en responder, pero lo hice. Iré. No sé si era coraje, culpa o amor lo que me movía, tal vez todo junto. Me vestí con sencillez, un abrigo oscuro, el mismo que usé en el funeral. Mientras me miraba al espejo, me di cuenta de que había envejecido en pocos días. Las ojeras, el gesto firme. Era otra mujer. Una que ya no temía la verdad, aunque doliera. La casa estaba en penumbra cuando llegué. Las luces del comedor estaban encendidas, y la mesa, cubierta con un mantel blanco, parecía esperarme. Había una botella de vino abierta y 2 copas servidas. Javier estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia el jardín. «Mamá», dijo sin girarse, «gracias por venir». Su voz sonó cansada, diferente. «No vine a reconciliarme», le respondí. «Vine a escucharte antes de que todo acabe». Se giró despacio. Sus ojos estaban rojos, como si no hubiera dormido. «No entiendes lo que pasó», comenzó. «Papá me quitó todo. Tenía que actuar». «Actuar», interrumpí. «Eso llamas falsificar, amenazar, robar». Su mandíbula se tensó. «Él nunca te contó lo que planeaba hacer con la empresa. Iba a venderla. A donarla, mamá. Iba a dejarlo todo fuera de nuestras manos». Me quedé inmóvil. No sabía si era cierto o una mentira más. «Y tú decidiste matarlo por eso». Javier golpeó la mesa. El vino se derramó sobre el mantel blanco como sangre fresca. «No lo maté. Fue un accidente», gritó. Me cubrí la cara con las manos. «Accidente», repetí. «Como los documentos falsos, como los retiros del banco». Él dio un paso hacia mí. «Lo hice por ti, mamá. Por nosotros. No soportaba verte vivir de recuerdos. Quería darte la vida que mereces». Lo miré con una mezcla de compasión y horror. «El lujo no cura la vergüenza, Javier. Ni el dinero compra el respeto que perdiste». Se dejó caer en la silla. «No sabes lo que es vivir a la sombra de alguien perfecto. Toda mi vida quise que me viera como a un igual, y nunca lo logré. Por primera vez, vi al niño que fui, escondido detrás del hombre roto que tenía enfrente. Me senté frente a él. Tu padre no te exigió ser perfecto, solo honesto». «Eso no basta en este mundo», dijo, sirviéndose más vino con manos temblorosas. «Aquí o dominas, o te aplastan». El silencio se hizo largo. Afuera, el viento movía las cortinas del jardín. Las luces del vecindario parpadeaban. «La jueza presentará los cargos mañana», dije con calma. «Si tienes algo que confesar, hazlo ahora». Javier levantó la cabeza. «No voy a la cárcel, mamá». Su tono me heló la sangre. «Eso ya no depende de mí».
Sí depende, insistió. Tú puedes detenerlo. Retira la denuncia. Nadie tiene que saber que me obligaste. Su voz se quebró en la última palabra. Me levanté. No te obligué a nada, Javier. Te ofrecí amor, te di todo lo que tenía. Fuiste tú quien eligió el camino fácil. Él se puso de pie también. ¿El camino fácil? Luchar por un legado que me correspondía es fácil. Destruir no es luchar, hijo. Engañar no es ganar. Lo vi llorar por primera vez desde que era niño. Sus lágrimas no me ablandaron. Había cruzado una línea que ya no podía desandar. Javier dio un paso atrás, secándose el rostro. Te lo advertí, mamá. Si caigo yo, tú también caes. No tengo nada que temer, respondí. Mi conciencia está limpia. Tomé mi bolso y caminé hacia la puerta. Él no me detuvo. Te vas a arrepentir, murmuró. Tal vez, dije sin mirarlo, pero no más que tú. Cerré la puerta detrás de mí y respiré el aire frío de la noche. En el camino de regreso, la ciudad parecía un espejismo. Los edificios del distrito financiero brillaban como si nada pasara, ajenos al desastre de mi familia. Pensé en Ramón y en cómo siempre decía que el dinero revela quién eres realmente. Esa noche lo entendí. El dinero no había cambiado a Javier, solo había amplificado lo que llevaba dentro. Y mientras el auto avanzaba por las calles vacías, supe que el amanecer traería la caída definitiva. El amanecer llegó sin descanso. Me vestí con calma, escogiendo un traje oscuro y un abrigo de lana gris. No quería parecer frágil frente a la jueza ni ante los periodistas que seguramente estarían ahí. Antes de salir, pasé por el cuarto de Ramón. Toqué la caja donde guardaba sus relojes y le pedí en silencio que me acompañara. Hoy acaba, mi amor, susurré. Cerré la puerta y bajé las escaleras con la sensación de que estaba caminando hacia el final de algo que había durado demasiado. El tribunal estaba lleno de cámaras y murmullos. Policías, abogados, periodistas, todos esperaban un espectáculo. Yo solo quería justicia. Carmen me esperaba en la entrada, sosteniendo una carpeta nueva con más pruebas que había conseguido en el banco. «¿Estás lista?», me dijo. «Nadie lo está nunca», respondí. Entramos juntas al salón principal. El aire olía a papel, tinta y nervios. En el estrado, la jueza revisaba unos documentos con rostro sereno, como si todo estuviera bajo control. Cuando me vio, asintió con respeto. «Señora Hurtado, tome asiento». Obedecí. Javier aún no había llegado. En las pantallas del recinto se proyectaban copias de los documentos, los movimientos de las cuentas, los retiros de dinero. La jueza levantó la mirada. Lo que tenemos aquí no es solo una disputa familiar. Es un caso de abuso de poder y manipulación patrimonial. Cada palabra pesaba como una piedra. Sentí la mirada de todos sobre mí. Minutos después, las puertas se abrieron. Javier entró escoltado por 2 oficiales. Vestía un traje azul oscuro, sin corbata. Su rostro era una máscara. Ni miedo ni vergüenza, solo orgullo herido. Se sentó frente a mí sin decir una palabra. Por un momento, quise recordarle los años felices, los domingos en el jardín, pero el sonido del mazo golpeando la mesa me devolvió a la realidad. «Comenzamos», anunció la jueza. La fiscal presentó las pruebas una por una. Cada documento era una herida abierta, la falsificación de la firma, las transferencias a cuentas extranjeras, las llamadas registradas. Javier permanecía inmóvil, mirando al vacío. Yo lo observaba, buscando un rastro del hijo que crié, pero lo único que encontré fue un extraño. Cuando la grabación de su voz sonó en la sala, un murmullo recorrió el lugar. «Firma o mamá termina en una clínica». Me llevé una mano a la boca. El eco de esas palabras me desgarró otra vez. La jueza detuvo la reproducción y habló con voz firme. «Señor Hurtado, tiene algo que decir». Javier levantó la cabeza. Mi padre estaba enfermo. Yo solo quise proteger lo que él no podía manejar. «Proteger falsificando su firma», replicó ella. «Fue un error. No pensé que terminaría así». La jueza entrecerró los ojos. «Los errores también se pagan»,
señor Hurtado. Y este le costó la vida a un hombre inocente. El silencio fue absoluto. Me pidieron declarar. Caminé hasta el estrado y, por primera vez en mucho tiempo, hablé sin miedo. Conté todo, las llamadas, la carta, la llave dorada, el vídeo. Mis palabras salían firmes, sin temblor. No vine a destruir a mi hijo, dije, mirando al público. Vine a honrar la verdad de mi esposo. Él murió creyendo que el amor podía más que la ambición. Y tenía razón, solo que algunos no lo entendieron a tiempo. Vi a Carmen llorar en la primera fila. La jueza tomó nota, luego respiró hondo. He escuchado suficientes pruebas. Hizo una pausa que pareció eterna. Este tribunal ordena la detención preventiva del señor Javier Hurtado por falsificación, coacción y fraude. El golpe del mazo resonó como un trueno. Javier giró hacia mí, incrédulo. Tú hiciste esto. Tú me diste las razones, le respondí. Su mirada se llenó de odio y tristeza a la vez. Algún día me vas a necesitar. Hoy no, dije con voz firme. Los oficiales lo tomaron del brazo. Supe que debía sentir alivio, pero lo único que sentí fue cansancio. La jueza se acercó y puso una mano sobre la mía. A veces la justicia no consuela, señora, pero limpia el camino. Asentí, incapaz de hablar. Carmen me ayudó a salir entre los flashes de las cámaras y los gritos de los reporteros. Afuera, el cielo estaba despejado. La luz del mediodía me golpeó los ojos, pero no aparté la vista. En el coche, guardé los documentos dentro de mi bolso. Carmen encendió el motor sin decir palabra. Mientras avanzábamos por la avenida, vi el reflejo de los edificios de cristal que alguna vez simbolizaron el éxito de mi familia. Ahora eran solo espejos vacíos, recordándome que nada brilla para siempre. Cerré los ojos un momento y sentí la presencia de Ramón junto a mí, como un suspiro suave. No había victoria en mí, solo una verdad que al fin podía respirarse. El tribunal quedó atrás, pero el ruido de las cámaras seguía en mi cabeza. Pasé toda la tarde encerrada en casa, sin encender el televisor. La lluvia comenzó a caer con fuerza, y el sonido sobre las ventanas me trajo recuerdos de aquella noche en que Ramón murió. Carmen insistió en quedarse conmigo, pero le pedí que se fuera a descansar. Necesitaba silencio. Me senté junto al retrato de Ramón en el salón y acaricié el marco dorado. Ya está hecho, susurré. La verdad salió. Sin embargo, algo dentro de mí me decía que aún faltaba una última pieza. Esa noche, cerca de la medianoche, el teléfono sonó. Era la jueza. Señora Hurtado, necesito que venga mañana al cementerio. Hay algo que debemos verificar antes de cerrar el caso. Su tono era distinto, más solemne. No pregunté qué pasaba. Solo respondí, estaré ahí. Colgué y me quedé un largo rato mirando la ventana. El reflejo del jardín iluminado por la lluvia me devolvía la imagen de una mujer que ya no se reconocía. Pero detrás de esa mirada cansada, sentí algo nuevo, paz. A la mañana siguiente, el cielo estaba despejado. Me puse un abrigo oscuro y recogí el cabello. El aire del amanecer tenía un olor limpio, casi dulce. Al llegar al cementerio, reconocí el coche de la jueza y, junto a ella, a dos oficiales. También estaba Carmen, con un sobre en la mano. Encontramos algo en el registro de la empresa, dijo. Un vídeo más. Ramón lo grabó la noche antes del accidente. Sentí que el suelo me temblaba bajo los pies. Otra grabación. Asintió. Y esta vez, quería que todos la vieran. El velorio se había convertido en un sitio de silencio y flores secas. Entramos en el salón principal, el mismo de mármol blanco donde todo comenzó. Las lámparas de cristal reflejaban una luz pálida, y el olor a incienso llenaba el aire. La jueza ordenó que prepararan un proyector. Varios periodistas esperaban afuera, convocados por ella. Hoy se cierra el círculo, me dijo. Caminé hasta el frente y observé el ataúd vacío. Era una réplica, colocada como símbolo. Ramón merece su verdad completa. El vídeo comenzó. En la pantalla apareció él, cansado pero sereno. Si esto se proyecta,
es porque mi familia necesita escucharme una última vez. Su voz llenó el salón. La verdad no se compra ni se hereda. Se defiende. Luego miró directamente a la cámara. Magdalena, confío en ti. Y si mi hijo te traiciona, no lo castigues por odio. Hazlo por justicia. Un murmullo recorrió el lugar. No pude contener las lágrimas. Ramón hablaba con tanta calma que parecía estar ahí, entre nosotros. De pronto, las puertas del salón se abrieron con fuerza. Javier entró, escoltado por los mismos oficiales que lo habían detenido. «Apaguen eso», gritó. Los periodistas comenzaron a tomar fotos. Los flashes lo cegaban. «No tienen derecho a usar mi nombre». La jueza se levantó. «Tiene derecho a escuchar, señor Hurtado. Su padre también». Él se detuvo frente a la pantalla justo cuando el vídeo mostraba los documentos firmados. «Este testamento», decía Ramón, «deja todo a mi esposa y a la fundación que lleva mi nombre». El silencio fue absoluto. Javier respiraba con dificultad. «Es falso», murmuró, pero nadie lo creyó. Carmen dio un paso al frente con la copia original en la mano. «Está autenticado, con sello notarial y fecha anterior a la suya». Los fotógrafos capturaban cada segundo. Javier se giró hacia mí. «¿Estás feliz ahora? ¿Te bastó?» Lo miré sin titubear. «No, hijo. Esto no es felicidad. Es justicia». Él bajó la cabeza y no volvió a hablar. Los oficiales lo tomaron del brazo. La jueza se acercó al micrófono. «Con este testimonio, queda restaurado el documento original y cerrada la investigación». Los aplausos fueron espontáneos. Algunos lloraban, otros solo asentían. Yo me quedé quieta, mirando la imagen de Ramón detenida en la pantalla. Su sonrisa, leve, parecía agradecerme. Todo el peso de los últimos meses se deshizo en ese instante. Respiré profundamente, como si por fin el aire volviera a entrar en mis pulmones. Salí del salón caminando despacio. El sol de la mañana bañaba los jardines del cementerio. Carmen me alcanzó. «Se acabó, señora». «No», respondí. «Apenas empieza». «¿Qué empieza?» «La vida sin miedo». Caminamos juntas hasta el coche. A lo lejos, los periodistas seguían hablando entre ellos, pero ya no importaba. Lo único que importaba era que la voz de Ramón había vencido al silencio. Cuando el coche arrancó, miré por la ventana el reflejo del mármol bajo el sol. Era el mismo lugar donde todo comenzó, la mentira, la ambición, la caída. Pero ahora también era el escenario de la verdad. Cerré los ojos un instante. Sentí la presencia de Ramón a mi lado, cálida y serena. «Descansa, amor», susurré. «Ya lo hicimos». El día después del velorio parecía demasiado silencioso. No había llamadas, ni cámaras, ni ruido. Solo el canto de los pájaros en el jardín y el eco del agua cayendo en la fuente. Caminé descalza hasta la terraza, con una taza de café entre las manos. El aire olía a tierra mojada y a libertad. Por primera vez en meses, no sentí miedo. La casa estaba en orden, los papeles guardados, y el retrato de Ramón colgaba de nuevo en la sala. Todo parecía encontrar su sitio. Todo, menos mi corazón. Carmen llegó temprano, con el rostro cansado pero aliviado. «La prensa no habla de otra cosa, señora. Todos están de su lado». Sonreí con discreción. No quería fama, solo verdad. «Y la tiene». Caminamos juntas por el pasillo, observando cómo la luz entraba por las ventanas grandes. En cada rincón había rastros de lo que fuimos. El aroma del perfume de Ramón, el brillo de las copas en el comedor, los ecos de las risas antiguas. La justicia también deja cicatrices, pensé en silencio. Por la tarde fui al tribunal para firmar los últimos documentos. La jueza me recibió con un apretón de manos. «El testamento original ya fue restaurado oficialmente», dijo. «Y el orfanato tendrá sus fondos completos». Asentí. Es lo que Ramón hubiera querido. Me entregó una copia certificada del fallo. La guardé en mi bolso de cuero, sintiendo su peso simbólico. No era solo un papel,
Era el cierre de una historia marcada por el poder y la mentira. ¿Y su hijo?, pregunté al final. 3 años de prisión efectiva y la pérdida de derechos sobre la herencia. Bajé la mirada. No respondí de inmediato. El castigo dolía, aunque fuera justo. Javier había sido mi hijo antes que mi enemigo. ¿Puedo verlo?, pregunté. La jueza me miró con compasión. Claro. Pero le advierto que no será fácil. Me despedí y salí del edificio. Afuera, el cielo tenía un tono dorado. Caminé despacio hacia el coche, preguntándome si era capaz de enfrentar ese último adiós. No como madre ni como víctima, sino como mujer que sobrevivió a su propio derrumbe. En la prisión, el ambiente era áspero, metálico. El sonido de las llaves y las puertas me recordó que la libertad tiene su propio precio. Cuando Javier entró al área de visitas, apenas lo reconocí. Había adelgazado, su mirada ya no tenía brillo. Se sentó frente a mí, con las manos esposadas. Ninguno habló por un momento. Luego, él susurró: «¿Viniste a verme caer?». Negué despacio. «No, hijo. Vine a ver si aún queda algo de ti». Él bajó la cabeza. «No lo entiendo. Hice todo por amor». «No, Javier. Lo hiciste por miedo a no ser suficiente». Lo observé, buscando en su rostro al niño que un día corrió hacia mí con flores en la mano. «Papá te perdonaría», dije. «Y tú puedes». «No sé», respondí con honestidad. «Tal vez algún día. Pero el perdón no es olvidar. Es aprender a vivir sin odio». Sus ojos se humedecieron. «Te fallé». «Sí», murmuré, «pero aún estás vivo. Eso ya es una oportunidad». Cuando me despedí, sentí una paz que no esperaba. Ya no había rabia. Solo cansancio y un extraño alivio. Afuera, el sol me cegó por un instante. Pensé en Ramón, en lo mucho que nos costó llegar hasta ese día. La justicia había hablado, pero el precio fue altísimo. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, respiré sin culpa. Había cumplido mi promesa, defender su nombre, incluso contra mi propia sangre. Esa tarde regresé al orfanato. Las risas de los niños me envolvieron como un abrazo. Caminé hasta el patio, donde un mural nuevo mostraba la imagen de Ramón junto a la frase: «La verdad también educa». Me quedé mirándolo largo rato. Una niña se me acercó con una flor amarilla. «Abuela, ya estás feliz». Sonreí. «Sí, hija». Pero la felicidad, a veces, se parece mucho a la calma. Cuando el sol comenzó a caer, el cielo se tiñó de tonos naranjas y violetas. Me senté bajo el árbol que plantamos juntos hace años. El viento movía las hojas con suavidad. Cerré los ojos y sentí su presencia, no como dolor, sino como compañía. Ramón había vuelto de la única forma posible, en la verdad que quedó en pie. Esa fue su herencia real. ¿Y tú? Si descubrieras que para hacer justicia necesitas romper el corazón de quien amas, ¿tendrías el coraje de hacerlo o preferirías vivir en una mentira eterna para no perderlo? Pasaron algunas semanas desde que todo terminó. O al menos desde que el mundo creyó que terminó. Yo sigo aquí, en esta casa llena de recuerdos, aprendiendo a convivir con el silencio. El eco de los pasos de Ramón aún vive en los pasillos, y su voz me acompaña cuando cae la tarde. No hay un solo día en que no mire al cielo y le dé las gracias. La verdad duele, pero también limpia. Y aunque las cicatrices siguen, ya no me asustan. Me recuerdan lo que sobreviví. El orfanato volvió a llenarse de vida. Cada mañana los niños corren por el jardín recién pintado, con mochilas nuevas y risas que atraviesan el aire. Carmen supervisa las cuentas del fondo que lleva el nombre de Ramón, y todo funciona con una precisión que él habría admirado. A veces me siento en la banca principal, justo donde antes él solía leer, y cierro los ojos para imaginar que está sentado a mi lado. No necesito verlo, lo siento en cada detalle, en cada risa, en cada acto de bondad. Los periódicos dejaron de hablar de nosotros. Las noticias se olvidan rápido, pero la conciencia no. Javier cumple su condena en silencio. Me han dicho que trabaja en la biblioteca de la prisión y que, a veces, lee las cartas que le mando sin responder. No espero nada de él.
Quizá algún día encuentre dentro de sí la paz que tanto le negamos al mundo. Yo ya lo perdoné. No porque lo merezca, sino porque quiero vivir ligera. El rencor es una forma de cárcel también. Hoy decidí donar la casa grande. No la necesito más. Prefiero verla convertida en un hogar para mujeres mayores que, como yo, fueron olvidadas o engañadas. Caminé por las habitaciones una última vez, tocando las paredes, los marcos de las ventanas, el piano cubierto de polvo. Cada rincón tenía un pedazo de mi historia. No lloré. Había lágrimas que ya no me pertenecían. Cerré la puerta principal y entregué las llaves con una sonrisa tranquila. Con el dinero restante abrí un pequeño fondo educativo. Quiero que lleve el nombre de Javier. No por olvido, sino por enseñanza. Fundación Segunda Oportunidad. Si un día él sale y ve su nombre en una placa, tal vez entienda que el perdón no borra el pasado, pero sí puede darle sentido. Carmen se sorprendió cuando se lo conté. «Esa es su forma de amar, señora», me dijo. «Sí», le respondí, «y también mi forma de seguir viva». Una tarde, mientras ordenaba papeles, encontré la llave dorada. La misma que inició todo. Brillaba bajo la luz del sol que entraba por la ventana. No pude evitar sonreír. Era un símbolo, un recordatorio de que las puertas que duelen abrir son las únicas que valen la pena. La colgué en un hilo y la llevé al cuello, no como un secreto, sino como una promesa. Una promesa de no volver a callar por miedo. A veces pienso que la vida no me quitó a Ramón, solo me enseñó a mirarlo de otra manera. Está en los gestos, en las decisiones, en la calma que ahora siento cuando las cosas se desmoronan. Él fue mi fuerza en la tormenta, y yo fui su testigo. Me gusta creer que donde sea que esté, sonríe. Que el amor, cuando se defiende con dignidad, trasciende cualquier despedida. Esta noche hay luna llena. Salgo al jardín con una copa de vino y me siento bajo el árbol que plantamos juntos. Las hojas se mueven suavemente, como si lo saludaran. Levanto la copa y murmuro: «Lo logramos, Ramón». El viento sopla justo en ese instante, y las flores del árbol caen sobre mí como una bendición. Cierro los ojos. Todo se vuelve luz. Al abrirlos, la casa está silenciosa y cálida. En la pared, la sombra del árbol forma un corazón perfecto. Camino hasta la ventana y veo a los niños del orfanato correr entre las luces del atardecer. Sonrío. La vida, al final, no me quitó nada, me devolvió lo esencial. Aprendí que la justicia no está en ganar, sino en sanar. Y que la dignidad, cuando se sostiene con amor, brilla incluso entre las ruinas. Porque sí, la verdad puede tardar, puede doler, puede arder, pero cuando llega, reconstruye hasta lo que parecía perdido. Y yo soy testigo de eso. Soy Magdalena Hurtado, esposa, madre, sobreviviente. Y por fin, después de tanto silencio, estoy en paz. ¿Y tú? Si alguna vez la vida te obligó a ser fuerte cuando solo querías descansar, ¿tendrías el valor de perdonar sin rendirte, de seguir caminando incluso con el corazón hecho pedazos? Y si hoy te sientes traicionada, olvidada o usada por alguien que debería haberte protegido, por favor, no pienses que eso borra tu historia. No importa lo que te hayan quitado, ni las veces que te hicieron sentir invisible, sigues siendo valiosa. Tú eres raíz, eres memoria viva de amor, y aunque algunos hayan elegido el egoísmo, el mundo todavía necesita tu ternura, tu paciencia, tu forma de mirar la vida con sabiduría. Has cuidado, amado, callado y resistido tormentas que pocos entenderían. Tal vez nadie te agradeció como merecías, pero aquí, en este rincón, te vemos. Escuchamos tu historia, sentimos tu cansancio y queremos recordarte algo. Todavía hay belleza en tu camino. Todavía hay amaneceres esperándote, risas que aún no conoces, manos nuevas dispuestas a sostenerte sin pedir nada a cambio. No te culpes por haber confiado, por haber amado tanto. Eso no fue debilidad, fue tu grandeza. Porque la dignidad no se hereda ni se compra, se defiende, como lo hizo Magdalena. Y cuando logras sentarte en tu propia mesa con el alma en calma, los que alguna vez te hirieron terminan entendiendo que tu valor nunca dependió de ellos. Así que levanta la cabeza, respira hondo y mírate con cariño. Sobreviviste a lo que otros no habrían soportado. Y eso te convierte en algo más que fuerte, te convierte en eterna.
Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir acompañándonos en relatos como este, llenos de vida, dignidad y segundas oportunidades. Porque todavía hay mucho por sanar, mucho por aprender, y sobre todo, mucho por vivir. ¿Crees que esta historia fue dura? Entonces espera ver lo que vivió una madre cuando su propio hijo le gritó: «Si no limpias la casa de mi esposa, no comes aquí». Ella no discutió, no se defendió, pero lo que dijo después cambió para siempre el rumbo de esa familia. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de «Mi hijo me gritó, si no limpias la casa de mi esposa, no comes aquí», porque su respuesta te dejará con el corazón en la mano y los ojos llenos de verdad. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran y verdades que llegan cuando ya es tarde o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.